buenas noches, un saludo cordial a todos. Damos la bienvenida a un nuevo episodio, La Agenda del Poder. Hoy hablaremos un tema que realmente ha generado mucha repercusión en Bolivia. Un caso que trasciende lo judicial y que ha generado cuestionamientos políticos. Efectivamente es el caso de Nadia Beller y Fernando Cerimedo. Para ello vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Tenemos al magíster Waldo Panoso, quien es docente de la Universidad de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Muy buenos días a toda la audiencia del programa La Agenda del Poder. Asimismo, damos la bienvenida al licenciado Milton Machuca, analista político. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también al licenciado Henry Paredes, analista político. Es un placer estar con todos ustedes, compartir con los amigos este panel y contigo. Buenas noches, Acochama. Perfecto, muchas gracias. Comencemos. Vamos a ir por parte. Primero queremos que hablemos sobre este atentado que ha sufrido Nadia Beller. Es un tema muy delicado, ¿no? Realmente, a pesar de las audiencias cautelares que ya ha tenido esta persona que ha sido señalada por el momento acusado de este atentado de feminicidio, pero aún quedan muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿quiénes han participado? ¿Quién ha dado la orden de este atentado? ¿Qué podemos opinar? Comencemos con usted, por favor, licenciado Henry. Creo que lo que tú tienes como título del programa es lo que ha sucedido, ¿no? Es el poder, aquí está en juego el poder. Es un problema muy complejo lo que estamos viendo, que ha pasado las fronteras de Bolivia, porque este es un tema internacional, sobre todo en Argentina. Un atentado que si ha tenido esos efectos como tal hay que repudiar, no solamente como persona, como mujer, sino que hay que encontrar a todos los que son los involucrados de este tema, porque hay autores intelectuales, materiales. Ayer se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares del señor Cerimedo y está preso 180 días, detenido preventivamente. Son 6 meses en los cuales seguramente todo lo que ha significado, lo que hemos visto todos los bolivianos, se tendrá que probar. Tendrá este proceso un tiempo largo, muy complejo, por cierto. Pero obviamente cuando vemos las imágenes, cuando a las pocas horas la señora Beller sale, empiezan muchas interrogantes que se van poniendo en el tapete, pero se supone que el día de ayer en el proceso de medidas cautelares el juez ha tenido que ver todas las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, seguramente valorarlas, ¿verdad? Han tenido que valorar, seguramente la parte afectada con sus abogados han hecho las defensas correspondientes, pero el juez ha determinado que mientras dure el proceso tengan 180 días de detención preventiva, que van a ser en realidad desde mi punto de vista lo más complejo, porque yo quiero separar el atentado como tal, que hay que repudiarlo, y después las connotaciones del atentado que se han dado, que son lo que para mí son gravísimas, y creo que ese va a ser para mí desde este punto de vista no solamente analizar el atentado como tal, sino ver las implicaciones después de este proceso, lo que se ha abierto como abanico no solamente en Bolivia sino en todo el mundo. ¿Qué opinamos? ¿Estamos de acuerdo, tal vez, licenciado Milton, con esto? Claro, coincido en muchos aspectos con el señor Henry, que es un tema demasiado delicado y que está en proceso de investigación, porque Nadia Beller ya ha lanzado varias acusaciones, pero que todavía no han sido probadas. Entonces tendríamos que ir desmenuzando y viendo la información que ella tiene realmente para probar si esa denuncia, por ejemplo, hay una denuncia de los combustibles de un boliviano por cada litro, entonces que la familia de Rodrigo Paz se beneficiaría y muchos otros que están dentro del gobierno. ¿Te imaginas? Bolivia consume aproximadamente 7 millones de litros al día, lo que significaría más o menos 3 millones de bolivianos al día que se benefician si esto fuese verdad. Hay otras denuncias del oro, hay denuncias de la avioneta narco no sé qué, y muchas otras denuncias que tenemos que ir desmenuzando con calma. Es un tema evidentemente delicado, como decía el señor Henry. Hay que separar la parte del atentado y las implicaciones políticas, las implicaciones del poder que tiene este hecho, ¿no? Para empezar por ahí,
Hasta ahí me quedo. Gracias. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos, licenciado Waldo? Bueno, aquí con los demás panelistas que también ya tenemos alguna edad, Bolivia está acostumbrado a todos los escándalos, política, infidelidad, y más bien se adelantó la señora Nadia Beller en pronunciarse de que el caso no se haga una investigación reservada. Entonces es algo que nos va a poder a nosotros ayudar a hacer un análisis más concreto en cuanto se refiere a este caso que involucra al consultor político Fernando Cerimedo y Nadia Beller. Entonces todo esto está trayendo connotaciones policiales, judiciales, política, internacional. Entonces considero que nosotros desde este panel tuviéramos que ver el aspecto en dos dimensiones, estrictamente, el plano criminal policial y el plano político e internacional. Perfecto. Hay algo que les puedo plantear realmente. Analíticamente, políticamente, queremos ver esta situación. Fernando Cerimedo realmente ha sido acusado con muchas denuncias que posiblemente sean verdad, posiblemente no, no sabemos. La investigación está en curso. Sin embargo, ¿puede tener un consultor externo tanto poder en un país? A ver, estamos acostumbrados en estas últimas elecciones a tener este tipo de personas que te vienen a asesorar, que son empresas que tienen marketing, que tienen experiencia en procesos eleccionarios, que algunas veces han ganado y algunas veces han perdido. Y es algo que debemos más bien recapacitar, y la próxima elección candidatos no contraten a personas de afuera, mejores con gente de adentro. Este tipo de personajes están deambulando por toda Latinoamérica, no solamente en Bolivia. Recordarán lo que ha pasado en la primera y la segunda vuelta. Tuto Quiroga tenía al famoso ecuatoriano Durán Barba, ¿no ve? Que especialista en guerra sucia, ¿no? Tan terrible el tipo. Pero además Durán Barba ha sido asesor de Mauricio Macri, que fue candidato a la presidencia de la Argentina y además victorioso con la mano de Durán Barba. Si ustedes googlean y ven Durán Barba y Mauricio Macri, ha hecho exactamente lo mismo que Cerimedo en Bolivia. Durán Barba se metió a la política argentina y empezó a decidir absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estos personajes creen que se le debe la victoria a ellos, o sea, se sienten propios dueños de la victoria. O sea, te he hecho ganar, por lo tanto, ahora te voy a hacer gobernar, ¿verdad? Entonces, estas personas que aparecen en muchos lugares, no solamente en el caso de Durán Barba, yo les aseguro, si Tuto Quiroga era presidente, imagina quién manejaba el gobierno. Durán Barba, ¿no ve? O sea, nos rasgamos las vestiduras ahora de esta presencia nefasta de este caballero, pero hubiésemos tenido seguramente este tipo de personajes que explotan en el poder. ¿Por qué? Cuando hay victoria, todos son los autores de esa victoria. Cuando hay derrota, empiezan entre ellos a mirarse con los dedos por culpa tuya o por culpa de esto. Pero en este caso, si ustedes se fijan las 14 encuestas que tenían a nivel nacional, en ninguna de ellas aparecía Rodrigo. Creo que en algún momento apareció con 8.2, pero no pasaba de un dígito, ¿no? Se suponía que la segunda vuelta iba a ser entre Tuto Quiroga y Samuel, y aparece Rodrigo irrumpiendo, y no solamente que gana la primera vuelta, sino gana la segunda y es presidente. Entonces, este tema de estas personas que vienen a Bolivia, que tienen poder, que indudablemente tenía poder el señor, estaba ahí en el palacio, ¿verdad? Como muchos otros en diferentes gobiernos que andan deambulando entre pasillos, que además están haciendo esto. El problema no es que estén ellos, el problema es quién les permite que estén. Yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo permites que una persona tenga tanto poder, que asimile tanto? Que creo que seguramente algunas cosas de Cerimedo han sido importantes e interesantes, ¿verdad? Pero resulta que ahora nos vamos a fijar y concentrar solamente en lo que ha dicho la señora Beller, que además hay un ingrediente, y disculpen las damas que nos están viendo esta noche, era pareja de él, era su pareja, o sea, y además, si ustedes ven las imágenes de ayer, el día de la posesión de los ministros, a comienzo de gestión, están los dos ahí, lado a lado. Entonces, han partido desde el momento que Rodrigo ha asumido la presidencia como pareja, o sea.
y de golpe seguramente algún problema de infidelidad, algún problema interno ha desembocado en esto que, sin lugar a dudas, y coincido con el doctor, es un escándalo de ribetes no solamente nacionales, sino a nivel internacional, porque ha sido tanta la metralla de denuncias que ha tocado desde la CIA, ¿no? O sea, esa gente de la CIA, ¿no ve? Y ha pasado por todo lo que es la familia del presidente, por todo lo que se acaba de decir de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tema que solamente está en lo estrictamente de pareja, sino que se ha hablado y se ha atacado al órgano judicial, se ha atacado al órgano legislativo, se ha implicado a muchos parlamentarios que están en problemas porque tienen ahora que defenderse de la acusación de los $5,000 mensuales, pero se ha dado de izquierda a derecha absolutamente a todos, ¿no? Entonces, todo el mundo ahora debe estar, mire, seguramente nosotros hemos dormido tranquilos anoche, ¿no? Yo he estado durmiendo plácidamente. Se imagina en el celular las llamadas, los mensajes que habrá de este señor. O sea, hay mucha gente que debe estar en este momento, ¿qué rato sale mi nombre, no? Porque la señora ha empezado con un tema y cada día que pasa empieza a lanzar más cosas. Esta mañana estaba lanzando otros temas. Ya les digo, este es un tema que no va a parar. Es muy fácil implicar a la gente, es muy fácil denostar a la gente, es muy fácil acusar. Ahora lo que se tiene que hacer es probar cada una de las acusaciones. Por ejemplo, en el tema de los parlamentarios, yo conozco parlamentarios que están en esa lista, que son pues gente de bien. ¿Qué dice ayer la señora Beller? Dice, no, yo he escuchado lo que él decía. O sea, ya no es que ella ha dicho, sino dice, no, yo he escuchado lo que decía Sedimero, que se daba ese dinero a los parlamentarios. Entonces, tienen que ir sustentando y tienen que irse obviamente demostrando en poco tiempo todas las afirmaciones que se han hecho hasta ahora, ¿no? ¿De qué manera se podría mostrar esas pruebas? Está complicada porque una cosa es lo que está hablando la señora desde su cama de reposo, creo que hoy día le van a dar de alta, y otra cosa es la infinidad de procesos que le van a llegar, porque ella ha implicado, ahora va a tener que probar. Parece que muchos parlamentarios estos días van a empezar sus procesos, obvio, ¿no? Si te han tirado algo, tienes que ir a la justicia y decir, bueno, ahora pruébeme. Ahora toca a ella, con la misma facilidad que ha tirado por izquierda y por derecha, porque ha hecho a todos pelota, con la misma coherencia tiene que ir seguramente probando y desgranando cada uno de los elementos que se han tocado. Licenciado Waldo, ¿qué opina usted? ¿Es posible que realmente un consultor externo pueda tener tanto poder? Pero es así. La historia de los políticos, de esos, quiero separar yo también eso, políticos con politiquería. Especialmente cuando hablamos de gente de bien en política. Ahora yo me pregunto, ¿un buen profesional ingresa a la política para hacer el bien, para buscar el bien común de la gente? En Bolivia, desde que tengo uso de razón, todos los políticos han ingresado solamente para satisfacer sus apetitos personales. Y esto que estamos viendo nosotros como un problema todavía, porque todavía ni siquiera se ha hecho un conflicto, pero sí tuviéramos, les digo, hay que analizarlo como un escándalo, y adquiere ahora mayor importancia, porque también ha aparecido un nombre, y en esa relación de la connotación que tiene este personaje, y han tenido muchos personajes con asuntos, con conexiones de actores extranjeros, y han involucrado el nombre del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y han involucrado. Y eso tampoco, considero que para nosotros no es nuevo. Si vemos los casos más grandes que han habido en Bolivia y con connotaciones realmente fuertes, Klaus Barbie ha sido coronel del ejército, lo han reconocido, ha creado grupos paramilitares, ha creado un grupo neonazi aquí en Bolivia, los novios de la muerte. Nos acordaremos de Diodato, también ha ingresado al ejército. ¿Dónde está Diodato? La última vez que he entrado a la clínica ha sido para una intervención quirúrgica y no lo hemos vuelto a ver más. ¿Quién más reclama? ¿Dónde está? Entonces los extranjeros todavía, en la mentalidad que tenemos del colonizado,
algunas personas piensan que el extranjero es bueno. Y es cierto así, porque desde la colonia vemos todos los males, especialmente de la delincuencia, han sido un patrón hereditario de esa conjunción que hemos tenido entremezclada de sangres, y tenemos que ver eso. Entonces, cuando estamos hablando del problema actual, por eso es que yo indiqué de que tenemos que verlo nomás de entre las dos dimensiones. Primero el plano, como decía, criminal policial, y luego el plano político, y eso queda con ribetes internacionales. En Bolivia siempre han habido extranjeros y siempre ha habido aquel espacio que reclama los Estados Unidos para poder intervenir dentro de lo que es la política interna de nuestro país, y eso ha sido siempre así. La caída del Che Guevara, que se ha debido, han venido extranjeros precisamente para solucionar ese problema. Y Bolivia tiene bastante importancia porque no nos olvidemos que es el centro, el corazón de Sudamérica. Entonces tiene una gran importancia geopolítica en cuanto se refiere a un dominio político internacional. Licenciado Milton, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene? Bien, yo creo que para ir aterrizando, digamos, ¿no? Primer elemento, el atentado existe. Segundo elemento, Cerimedo tenía cercanía con el gobierno, sí. Un exministro lo ha dicho. El vicepresidente Lara ha repetido en varias ocasiones que lo ha visto en algunas reuniones de gabinete. Entonces significa que Cerimedo tenía una cercanía con el gobierno actual y que tenía poder dentro del gobierno. Esos dos elementos para ir aclarando y aterrizando. Muchas gracias. Perfecto. A ver, otra pregunta también que realmente iremos un poco más a fondo, porque el caso de Nadia Beller ha mencionado un mundo de cosas, un mundo de denuncias, ¿no? Sin embargo, ha mencionado entre ellas, les digo, hay cobros de un boliviano, como usted ya mencionaba, el licenciado Milton, por combustible. Realmente son millonadas que dicen que se estaría llevando esta persona. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Realmente es posible que se pueda hacer esto? Por eso hay crisis del combustible en Bolivia. ¿Qué opinamos, licenciado Milton? Los indicios muestran que puede ser posible, porque incluso la ex esposa de Cerimedo está relacionado con un consorcio que transportaba combustible. Entonces Natalia Basil, creo que es ella, y tiene relación con una transportadora de combustible. Eso significa que hay cierta cercanía incluso con el gobierno argentino, ¿no? Entonces por ahí se podría ir descubriendo o escudriñando que realmente ha habido corrupción en el tema del combustible. O sea, las denuncias de Beller nos están abriendo una posibilidad de investigación. La Fiscalía tendría que profundizar esta investigación, por ejemplo, de los combustibles, los contratos con esta empresa de Natalia Basil. Tendría que investigar también el tema de esta Emporio Dorado, creo, ¿no? La cooperativa minera de reciente creación, y cómo es que ellos ya tenían una producción de más de 200 kilos de oro y muchos otros, ¿no? Estos son elementos que nos abren la posibilidad de profundizar la investigación y que la Fiscalía se encargue, y también los periodistas en Bolivia puedan investigar, ¿no? En otros países hacen investigaciones profundas y en Bolivia también los periodistas deberían profundizar en este asunto, ¿no? Y principalmente la Fiscalía. ¿Qué opinamos, licenciado? A ver, algunos temas que se han tocado. La injerencia de extranjeros se ha dado evidentemente en los 70, pero en los últimos 20 años hemos estado metidos con iraníes, cubanos, venezolanos. Aquí andaban por su casa chinos en todos los vuelos. O sea, si vamos a hablar del contexto total, hay que hablar también de lo que ha pasado con el Hotel Las Américas, que ha pasado con la presencia de iraníes que tenían su centro ahí en el Alto. Iba Novillo a hacer acuerdos y convenios en Irán para tener una fábrica de drones aquí. Los venezolanos eran los dueños de esto. La seguridad que tenía Evo Morales era gente venezolana, ¿verdad? O sea, si vamos a hablar de la injerencia y los asesores, ¿no? Felipe Rodríguez Zapatero, ¿qué venía a hacer a Bolivia? Aquí estaba permanentemente, iba al Chapar y bailaba, ¿no ve? Con una de las hermanas Terán, y era uno de los lobieros más grandes que había en Latinoamérica, que ahora está procesado en su país, ¿no? Entonces, la injerencia
extranjera no se ha dado solamente en la época de los 70, se ha dado últimamente con presencia de muchísima gente, ¿no? O sea, este acuerdo que había de Puebla, lo que significaba el acuerdo de Sao Paulo, ha hecho que todo Latinoamérica en su momento estemos también con gente de otros países, que no tiene que haber eso, no tiene que haber ni de la derecha ni de la izquierda. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. No todos los políticos son corruptos. Tampoco podemos generalizar, decir todos los políticos entran a la política para robar. Quien les habla 2 veces candidato a gobernador, las 2 veces salió segundo en Cochabamba, he sido asambleísta y diputado y he sido consejero departamental y no tengo absolutamente nada que nadie me puede decir con el dedo. Entonces, evidentemente hay gente que entra a la política y creen que es la solución rápida a sus temas económicos, como son los que entran a Comteco, ¿no ve? O sea, cuando hay elecciones en Comteco, en Cochabamba, tenemos un despliegue de candidatos que creen que en Comteco van a solucionar sus temas absolutamente personales. Y en el tema específico que acaba de mencionar, por ejemplo, en el tema del combustible, muy suelto de cuerpo, dice, se cobraba un boliviano por litro, ¿no ves? Son 7 millones de litros por día, no solamente en gasolina, porque en diésel también consumimos 6 millones. Estamos hablando de 13 millones de litros que se cobra, que se tiene en Bolivia. Si le ponemos un peso, son 13 millones de bolivianos que tendría que recaudarse. A ver, estas se llaman compras en el exterior. No es que esta empresa que le da el combustible, alguien de yacimientos va con plata en mano y va y le paga, sino que es el Banco Central el que manda el dinero al banco argentino y se hace una triangulación. Y este tema de compras en el exterior tiene todo un formulario, no es lo mismo comprar aquí en el país que comprar afuera. Por eso el expresidente Arce tenía muchos problemas, porque no tenía flujo de dólares, no podía pagar a las empresas que estaban en el Paraguay, Argentina, las que nos daban combustible. Entonces, cuando tú pones a los bancos centrales, los que mandan los dólares, porque esta compra no se hace en bolivianos, se hace en dólares, ¿verdad? El único ente que está autorizado por ley para hacer la emisión de dólares al banco argentino y el banco argentino al banco de esta empresa, tienes todo un proceso, porque tienes que presentar el precio, tienes que presentar las garantías. No es que Bolivia gira a diestra y siniestra los pocos dólares que tenemos, sino que hay un procedimiento que está en la ley SAPCO, se llama compras en el exterior. Entonces va a ser muy difícil, muy complejo, porque no solamente es el decir se ha cobrado un boliviano por litro, sino que va a tener que meterse a toda esta red financiera de Banco Central a Banco Central argentino, etcétera, etcétera. ¿Por qué? En la Argentina, la renta, la FIP que se llama, es grave. No es como aquí, porque aquí vamos a comprar una tienda con factura tanto y si factura, prefiero siempre. Allá la impuestos nacionales de la Argentina es terrible. Es bien compleja, y en esto quiero hacer una pausa. Cuando los hijos de Arce empiezan a ver cómo van a llenarse de plata, crean yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en Buenos Aires. Han creado, ¿sabían, no? Que han creado ahí una empresa con el mismo nombre, pero hecha en Argentina. Cuando se han dado cuenta de que allá no se puede mover fácilmente o no se puede hacer los movimientos económicos, cierran esa empresa y se van al Paraguay y abren allá. O sea, en la Argentina, si tú estás así como se está presentando, es muy difícil evadir impuestos. No es como aquí, es bien complejo. Entonces, el hecho de que la señora diga, por litro se cobraba, imagínense cómo va a retornar ese dinero. O sea, es bien complejo lo que acaban de decir, o sea, porque un pesito por litro es, si fuera un mercado interno se podría hacer, pero es un mercado de afuera y obviamente en el proceso se tendrá que definir y tendrá que hacerse. Pero aquí hay algo que a mí me preocupa, y esta es una alerta para el gobierno. Se está hablando de la primera dama del país, se está hablando de la esposa del presidente, que no hemos tenido primera dama del país hace 20 años, porque Evo Morales nunca nos ha dicho, aquí está mi pareja, mi esposa, nunca nos ha mostrado nada. Arce creo que estaba casado, pero tampoco nadie en el país ha conocido a la esposa de Arce. Y después de mucho tiempo la tenemos a la señora Vivi Urquidi, creo que apellida, como primera dama. Entonces no solamente estás atacando a la esposa del presidente, estás atacando a una institución
que en parte del mundo es pues una institución reconocida, pues la primera dama, que tiene que ver con muchos temas internos, sociales, económicos, culturales, es la imagen del país. Entonces es gravísima esta acusación, es gravísima, y por tanto toda la justicia nuestra tendrá que estar trabajando en coordinación con la justicia argentina, porque todo lo que es las compras que se ha hablado, incluso se habla de que la pareja de este amigo argentino es la que tanqueaba, dicen, ¿no? Es la que, digamos, hacía la operación allá para mandar a Bolivia. Seguramente se van a tener que abrir canales de investigación, no solamente en el país, sino también en la Argentina, y tendrá que mostrarse al final la verdad, si es evidente esto. ¿Y qué pasa si es mentira? O sea, ¿qué pasa si después de 6 meses no se prueba absolutamente nada, que no hay este tema? ¿Cómo ha quedado esa institución en el país? ¿Cómo queda la esposa del presidente? O sea, ya está el daño hecho, ¿verdad? Ya está como se ha hecho el daño a los diputados. Entonces, yo coincido con Milton que este es un proceso de investigación ahora. Ya el señor está preso, se ha llevado adelante el atentado, seguramente habrán visto en las medidas cautelares que eso sí ha sido cierto. Y ahora viene el desglosar, el desmenuzar, el hablar coherentemente, el mostrar pruebas de lo que está sucediendo. Lo que me llama la atención a mí, con esto concluyo, no quiero extenderme, es que hasta ahora no hemos escuchado la palabra del presidente. O sea, el presidente Rodrigo hasta ahora no ha dicho absolutamente nada, no ha salido a decir su verdad. Yo creo que estamos esperando su discurso, su mensaje presidencial, para que todos sepamos de él lo que realmente ha sucedido o ha pasado con este tema que es ya escandaloso. ¿Qué opinamos, licenciado? No, continúe. Sí, sobre lo que decía el señor Henry, más allá del circuito de la compra, es en la distribución. Ellos, Nadia decía, se tienen cupos de entrega. O sea, ya en la distribución, cuando el combustible está en Bolivia, pero se entrega a determinadas personas, se tienen cupos de entrega, y ahí es el cobro, no en la compra, sino en la distribución. Entonces, otro elemento que podríamos analizarlo y se debe investigar, ¿no? Claro. ¿Qué opinamos? Gracias. Creo que el tiempo no nos va a alcanzar para analizar todo lo que pretenden, pero ¿cómo yo hago este análisis desde lo que es la ciencia política? Yo soy politólogo, no soy político. Soy policía jubilado. He estado en la cárcel porque he denunciado corrupción. Entonces tengo vasta experiencia de cómo es la corrupción en nuestro país, como policía y como preso por denunciar corrupción. Yo no, en este set de análisis, no pienso sacar cara por nadie. Pero Henry, aquí estamos viviendo, pues, ¿cómo podemos decir?, en un estado paralelo. Tú nos has explicado absolutamente todo lo que son los procesos legales que se deben dar para hacer cualquier compra en el país. Vivimos en un país donde la economía está también en el narcotráfico. Entonces, ¿cuánto sale por debajo de ahí para poder satisfacer esas necesidades, especialmente de los combustibles? ¿Quién sabe? ¿Se publican? No. Entonces, ¿qué cosas ocurren en eso? Es muy difícil saber. Cuando decimos de la primera dama de la nación, es cierto que todos merecemos respeto, pero esa es una ciudadana. Es la esposa de un empleado del Estado, de nosotros. Desde ese margen tenemos que ver, porque un presidente no es que estamos comprándonos un emperador o un rey para darle las satisfacciones. Ellos tienen que enseñarnos a nosotros todo eso. Inclusive no debían tener un vehículo, deben ir a su trabajo como cualquier otro ciudadano a pie. Y cuando hablamos de corrupción, de moral y todo eso, ¿quién es el papá de la primera dama? El señor Urquide se ha ido estafando con lo del problema del Banco Sur. Está en Estados Unidos, tiene sentencia ejecutoriada. Entonces, en esta inversión de valores que tenemos, no solamente en Bolivia, en todo el mundo, es difícil sacar cara por alguien. Si ponemos ejemplo de Evo Morales, principalmente a la vida privada, para mí no me interesa. Pero si esa vida privada se involucra ya en lo que ha de ser la administración del Estado, claro que son personas públicas.
¿Y por qué no vamos a tener que criticar o decir quién era o qué es o qué hace? Entonces es una situación muy difícil para todos los ciudadanos que estamos viviendo en el país con todos estos actos escandalosos que se vienen a dar, que realmente son una cloaca, es asqueroso. Este último caso, por eso es que nosotros tuviéramos que ver, y para hacer un análisis y poder juzgar la actitud de la señora Beler, yo les digo, y aquí en el set, todos somos profesionales, ¿ya hay el certificado del médico forense? No hay. ¿Cuántos días ya está ahí? ¿Ya le ha tomado la primera declaración el fiscal? No hay. Entonces estamos viviendo en un país donde nos están acostumbrando a que veamos la corrupción como algo normal. Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir, especialmente yo como politólogo no, porque tengo que decir todo lo que ocurre. Y cuando alguien se mete en política o ingresa, como decimos, en la arena política, tiene que estar pues listo para poder, está como vidriera. Y todos se van a fijar en la esposa, en los hijos, en la vida anterior que uno ha tenido. Entonces, para hacer política, sí tenemos que estar pues ingresando ese riesgo. Entonces yo veo de ese problema así, por eso que yo dije que había que ver de esas dos dimensiones primeramente. Si el hecho ocurrido con ella, cómo ocurrido, los aspectos de la tecnología ahora que es fácil para poder hacer la investigación y las connotaciones políticas y la política internacional que ahora tenemos. Yo en ningún momento he dicho que se ha terminado la participación de los extranjeros. Y es más, si ustedes se acuerdan en Huanchaca, ¿qué ha ocurrido? Aquí toda la culpa la responsabilizan que algunos policías, que la policía es corrupta y todo eso, y los políticos. Todo lo que ocurre en el país saben los políticos de turno. Así se mueva un gramo de droga. ¿Qué ocurrió con lo de Huanchaca? ¿Qué encontraron ahí? ¿Quién administraba Huanchaca? Y en este momento que todos decíamos que venga la DEA, que lo agarre a Evo. La DEA no hace eso. La DEA estaba con la CIA, precisamente están administrando todo lo que era el narcotráfico en Huanchaca. ¿Quién estaba? El teniente coronel Oliver North de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si queremos hablar de nuestra policía, digo de nuestra Bolivia libre y autónoma, nunca ha sido. En todos los gobiernos, desde la independencia de Bolivia, más aún en estos días, y con lo del MIR. Decía Henry de que está esperando que diga algún momento el presidente Rodrigo Paz, que diga, bueno, esto me trae al recuerdo cuando los últimos años de Jaime Paz Zamora también se perdió con un escándalo así, de Oso Chavarría y de Meco Domingos, un problema grande de narcotráfico. Se perdió 7 o 10 días, no aparecían. Y hasta que al fin salió a dar una conferencia de prensa. ¿Qué dijo? Cometí errores, no delitos. Eso es seguramente lo mismo va a decir Rodrigo Paz, si quieren esperar eso. Y te estoy hablando de hechos que han ocurrido. Se dice que la historia no se repite, pero hay gente que está acostumbrada a llegar al poder y la están repitiendo la historia. Gracias. Sí, yo creo que la incapacidad del gobierno y la corrupción lo están debilitando. Por ejemplo, ahora hemos visto esto de la subida del diésel a 18 bolivianos. Yo creo que hay incapacidad en el gobierno porque para resolver el tema de los combustibles se necesita generar divisas en dólares, es decir, producir dólares para comprar combustible. Subir el combustible no es una salida, eso no genera dólares. El país tiene que tener dólares. ¿Y cómo se genera dólares? Mejorando las exportaciones de productos acabados. Pero eso no está haciendo el gobierno. Entonces estos escándalos de corrupción más la incapacidad están debilitando a este gobierno.
Es amplio el debate, ¿no? Porque si vemos el tema económico, vemos el tema de los dólares, vemos muchas otras cosas, tendríamos que hacer otro programa y sería interesante. Yo tengo un programa en televisión, también podemos ahí debatir en el programa y tú estás también como moderadora, entonces podemos hacer que esto sea realmente muy fuerte. Pero hemos sido llamados para un tema y hay que tratar de ver cómo va a ir sucediendo las cosas. Cuando vemos la historia del país y nos remontamos a los 80, a los 70, a los 90, es como quisiéramos ponernos en ese espejo. Y gran parte de la gente que nos ve es gente joven, es gente que ha vivido y está viviendo lo que está pasando en los últimos 30 años. ¿Se dan cuenta lo que voy a tratar de decir? Hay personas que han entrado a la escuela, a primero de básico, y han acabado secundaria, 12 años, con una sola imagen, Evo Morales de presidente. No han visto otro. O sea, han entrado a primero y han acabado 12 años después con el mismo presidente. Y 2 añitos más le ha metido, ¿no? Porque quería quedarse más. Cuando las personas están en el servicio público, no importa el cargo, también sus vidas privadas son públicas. O sea, no es porque yo entro a un cargo y ahora hago lo que quiero, no. Estás más bien en una vidriera donde te van a ver absolutamente todo. Y hablar del señor Morales en tratar de ponerlo como algo privado, etcétera, etcétera, no me parece correcto porque, caramba, el hombre tiene órdenes de aprehensión, está con problemas, han hecho programas internacionales con el tema que el joven tiene con tema de las niñas es un tema que a mí personalmente me causa un problema estomacal. No sé si ahora lo vamos a tocar o lo dejamos para otro programa, pero cuando una persona asume un cargo público, tiene que ser también sus 24 horas de vida. O sea, no es decir, yo solamente hago, o mi vida está en función de las acciones que hago. No, todo lo que te hacen, porque ahora las redes sociales, el celular que tenemos, hace fácilmente que te investiguen, que vean exactamente qué es lo que pasa, ¿verdad? Y yo creo que esta es una demostración de que no se tienen que mezclar muchas cosas. El romance y el poder no pueden ir juntos, y esto para muchas autoridades, ¿no? Para muchos, alcaldes, gobernadores, asambleístas, no mezclen el romance con su trabajo, porque esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo, porque esta señora, que hasta ahora no muestra un certificado médico forense, que es cierto, no hay un informe balístico, hay muchas cosas todavía ahí dando vueltas. Si sabía de esto, ¿por qué en su momento no denuncia? ¿No ve? ¿Por qué en su momento no denuncia y no dice esto es lo que está pasando? Porque ella también tiene un cierto nivel de complicidad, porque la foto que sacan del dinero, que además hay una paradoja, y hago un paréntesis. Allá en la Argentina hay un caballero que es político, Insaurralde de apellida, que ha sido alcalde en La Matanza y jefe de gabinete de Kicillof. Su expareja Jessica Sirio, que es una modelo famosa, hace unos meses atrás ha sacado unas fotos igual de sus cómodas de Insaurralde, y han sacado fotos y ves millones de dólares ahí. Se ha hecho todo un escándalo. Y casualmente se hace lo mismo en nuestro país, ¿no? Se ve una cómoda y se ve millones de bolivianos y una plaqueta de la policía, ¿no? Al lado. Entonces, si ese dinero, si se sabía que no era lícito, también la señora Beller disfrutaba de ese dinero, o sea, era parte del manejo de esos recursos. Va a haber mucho que cortar en este tema porque por omisión también no es culpable. Sí, pero previamente había enviado las fotografías ya a John Arandia, ¿no? Sí, pero John Arandia no es autoridad. Claro, pero ya hay un precedente que ella estaba si tú tienes algo, manda a la fiscalía, ¿no? O sea, haz tu denuncia. El John Arandia no es pues el fiscal, no es una persona que tiene que por una foto ver que ponte que eso era una foto X. ¿Dónde tenía que haber hecho la denuncia de esa plata? ¿O dónde tenía que haber hecho la denuncia la señora de lo que se supone era una agresión física? Claro, como usted mismo indica, el poder y el romance son peligrosos, entonces seguramente esa relación que ellos mantenían no le permitía hacer esta denuncia y por eso ella
se anticipó enviando estas imágenes al periodista pero y no a... ¿dónde tenía que haber hecho la denuncia? Claro, eso sí tiene razón. Tenía que haber hecho en la FELCNCB, ¿no? Que es para las mujeres, y en la fiscalía si ves un hecho de corrupción. O sea, pobre John Arandia, ¿no ve? Lo han crucificado y demás cosas, porque además ella dice se daba plata a los parlamentarios y se favorecía a los de la prensa. Pero esto ya es, o sea, aquí estamos en un medio de prensa, ¿no ve? Entonces no dices Juan, Pedro, Pablo, dices la prensa. Entonces involucras absolutamente a todos. Otra vuelta, creo que hay que recuperar la primera parte. Ya está el proceso, ya hay una detención preventiva, se va a empezar a analizar, a investigar, pero lo que tenemos que ver son los 10 o 15 puntos que la señora ha lanzado, porque ha lanzado varias cosas, no solamente el tema de la primera dama, no solamente el tema del combustible, sino que ha dicho que era un operador de la CIA, ¿no? Eso es gravísimo, ¿no ve? Y otras cosas que han ido, cada día que va pasando, van aumentando, van poniéndose... hablaba de muchas personalidades, hablaba de un señor Jofré, de varias personas. Caramba, y ahora ¿cómo probamos lo que ella está diciendo? ¿Cómo probamos que ella pueda ahora sustentar toda esta vorágine verbal que ha tenido de decir, bueno, todos son malos y yo aquí me mantengo? Lo que es bien llamativo es quiénes salen a hacer eco después de las declaraciones. ¿Quién hace eco? O sea, ¿quién va al tiro a aplaudir? ¿Evo? ¿El señor que está de vicepresidente? Del Castillo, aparece Del Castillo, ¿no ve? El tipo más nefasto de ministro de gobierno, nos viene a dar ejemplos de moral, ¿no ve? Nos vienen a dar ejemplos. Evo Morales decía ayer, yo en su caso hubiese renunciado. Oye, te has tirado un referéndum en contra y has seguido gobernando, o sea que no tienes autoridad moral para hablar del país. Ojalá esté escuchando, don Evo. O sea, nos vienen a dar ejemplo de moralidad los que justamente en su momento le han hecho muchísimo daño a este país. Entonces, los ecos, que a mí me llaman la atención, ¿qué es lo que busca? Porque no es solamente ecos en ese lado, también hay ecos en este lado de la oposición. Hay otra gente que se veía con la banda presidencial y de golpe Rodrigo les ha ganado y se ponen inquietos. Entonces, hay varias aristas. Tenemos que tumbar este gobierno, de octubre no pasa, creo que hay varias cosas que están sucediendo, que quieren que suceda. Independientemente quién sea presidente, si se logran evidentemente ver que todo lo que se ha dicho es cierto, se tendrá que tomar obviamente juicios de responsabilidad, es otro tipo de canales que tiene la Constitución Política del Estado, pero mientras tanto vamos a hacer eco todos los bolivianos, vamos a creer que esto es cierto, vamos a decir, sí, por lo que ella dice, ahora todos al cadalso y empezar a hacer ejecuciones mediáticas. Creo que no, yo creo que tenemos que ahora ver con calma qué es lo que está pasando y quiénes son los interesados detrás de todo lo que está sucediendo en nuestro amado y querido país. Ahora yo les doy una pregunta realmente. ¿Qué otra situación está preocupando? ¿No? Es este tema de la granja de los bots, que también ha sido una situación denunciada y también ha sido encontrada en realidad, ¿no? En sus allanamientos. ¿Es necesario esta situación para hacer campañas políticas? ¿Es necesario? ¿Qué opinamos, licenciado Milton? Yo creo que en política y en campaña política hacen de todo para ganar una elección. Ahora, que hayan encontrado estos elementos tecnológicos, dicen que sí, o sea, está probado que han encontrado, pero ahora tienen que determinar qué tipo de bots eran estos, y entonces está en investigación, pero en campaña se utiliza todos los elementos posibles, incluso hemos visto que se ha practicado los 11 principios de propaganda nazi para ganar una elección o para sostener a un gobierno, que uno de esos principios decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, si una noticia te perjudica, crea otra más fuerte que tape la anterior. Entonces estos principios se han utilizado siempre en política, en el gobierno del MAS, en el gobierno anterior, en el gobierno posterior, en todos los gobiernos. O sea, se utiliza esta habilidad de marketing político, de manejar la información que beneficia a cierta campaña y a cierto candidato. ¿Qué opinamos, licenciado Waldo? Bueno, tenemos que acostumbrarnos. Estamos en un mundo tecnológico. Y cada día el avance de la tecnología en su dinámica nos trae cosas nuevas
Es por eso que sí se ha cambiado los mismos aspectos del marketing. Y claro que sí, el marketing político. Entonces sí son necesarios pues los asesores para candidatos, diseñar campañas, difundir las campañas, cómo va el comportamiento electoral. Entonces todo eso es muy necesario en cuanto se refiere a los bots. Y en esto yo voy a hacer un pequeño paréntesis sin salirme del tema al que he venido, porque no lo voy a defender ni a Evo ni a nadie. De ninguno he ganado dinero, he ganado la cárcel por denunciar corrupción. Entonces yo les voy a decir de todo esto. Con esto del nuevo marketing político, ha habido aquí una empresa, existe aquí una empresa, y esa empresa se ha beneficiado con mucho dinero de Evo Morales y de García Linera. Ellos han implementado un modelo de tecnología de control que tienen en Israel, porque ha sido un boliviano que ha diseñado todo esto, un diseñado que ha aparecido como socio minoritario, pero socio de la Microsoft. Está en Cochabamba, y eso sé como policía. Entonces, ¿qué es? Nos estamos acostumbrando a nosotros a vivir en vidriera, con todo lo que es la tecnología. Cuando vas vos a una zona, dicen que pongan cámaras. Nosotros estamos pidiendo vivir así. O sea que a la tecnología no podemos darle un retro, que podemos decir. Y en cuanto se refiere a la consultoría política y moderna, y que eso ha estado realizando este señor Cerimedo, que considero que no tiene, creo, ninguna profesión. Es así que él se ha iniciado dentro del trabajo como taxista. Y lógicamente el taxista conoce mucho. Tú entras a un taxi y preguntarle al chofer de buena comida o de lo que quieras buscar, el chofer te va a llevar. Y considero que ha empezado así él, hasta que se ha vuelto un experto en el manejo de todo esto y las granjas de bots que decimos. Entonces nosotros, si tuviéramos que ver, analizar y no mirar de palco, sino también no esperar qué dice el fiscal, qué dice el juez, porque nadie ya tiene confianza en la justicia, en el fiscal, en la policía. Entonces, ¿qué ha hecho Cerimedo? Si realmente ha trabajado todo ello en la campaña de Rodrigo Paz, ha cometido ciertos delitos. Y se tuviera que investigar cómo se han creado esas operaciones de información, cómo se han manipulado artificialmente las tendencias, cómo se han construido las campañas negativas clandestinas, difundir información obtenida ilegalmente, intervenir en procesos electorales extranjeros, eso ha hecho él. Entonces, cómo ha utilizado las redes de cuentas coordinadas o a encubrir el verdadero origen de una operación política. Y en eso ha estado todo el señor Cerimedo. Como principal asesor ha ingresado a la policía, es cierto, aparece un reconocimiento público que lo plasman en un documento a favor del señor Cerimedo. Entonces, no nos interesa muy bien quién es Cerimedo, sino para quién trabaja, quién ha financiado determinadas operaciones, qué servicios presta, dónde se ejecutan y qué vínculos institucionales existen detrás de él. Eso es lo que nos interesa saber, y eso es lo que se va a ir posiblemente virtiendo dentro de lo que va a ser las investigaciones, o se tapará, porque 180 días para una investigación de este tipo yo considero exagerado. Nosotros vemos, y ustedes como periodistas, de que 180 días es como para que se olvide la gente. Entonces, todo eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros como ciudadanos bolivianos. ¿Qué opinamos, licenciado? A ver, les voy a contar una anécdota. En la última campaña veía que uno de mis adversarios no tenía likes, porque te mides por eso, ¿no? Hay todo un aparato de gente que trabaja en redes sociales, están moviéndose los muchachos. Y un día vemos que te aparecía más o menos de una media de 400, 500 a 4,000. O sea, ¿qué ha pasado? Reunión de emergencia. O sea, nuestra página no está teniendo likes y el otro amigo le ha tirado, pero en 24 horas así. Y cuando empezamos a entrar en las likes de Pakistán,
cuando empezamos a desmenuzar, era gente de Pakistán, así, los árabes que le ponían like. Entonces, hay pues una serie de herramientas, ¿verdad?, que son parte de lo que está sucediendo. Estas granjas de bots, no es el único caso, hay en todas partes, la maneja muchísima gente, que no hay que pensar que todo lo que sale de ahí es malo, ¿no? Puede que también se produzcan cosas buenas, pero seguramente cuando vean y analicen a qué se dedicaba estos cientos de celulares o qué respondía, vamos a tener más o menos cierta respuesta de lo que está pasando. Pero es parte de la campaña. Hay perfiles que crean para atacarte, ¿no? Los perfiles falsos, ¿no? O sea, de golpe alguien te empieza a dar con todo y no sabes quién es, empiezas a investigar, no hay foto, no hay nada. Y ahora tienes TikTok, tienes varias plataformas donde es muy fácil empezar a hacer daño. Por eso siempre les digo a los candidatos, háganse una FODA, fortaleza y debilidades, solitos frente a un espejo, ¿no ves? Solitos, los candidatos tienen que mirarse al espejo y ver qué han hecho en su vida. ¿No ves? Si han tenido chicas, amantes, se han pegado, no han pegado, se han estafado, no han estafado, y solitos tienen que mirarse al espejo para ver que al final sea el resultado positivo, ¿no? O sea, no tengo nada, porque si te has mandado macanas en tu vida, y has hecho macanas, seguramente en campaña va a salir, porque te investigan hasta qué ropa usas, ¿no ves? Dónde vas, te hacen seguimientos, es parte, eso ocurre aquí y en todas partes del mundo, o sea, no es que es una isla Bolivia. Que ocurre en otros lugares es mucho más complejo, mucho más difícil. Imagínense, los chinos entran al sistema electoral y ellos deciden quién puede ser presidente en Estados Unidos, o sea, es otro tipo de mundo, otro tipo de cosas. Seguramente este Cerimedo, que ahora lo estamos poniendo en la picota porque aparece que es el mal de todo, pues por culpa de él, todo el país está mal. Pero hay otras cosas que también tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que empezar a tener un plan hacia adelante, tenemos que tener fortaleza institucional, tenemos que empezar a respetar. Me parece muy bien que el presidente ha respetado la decisión del Congreso, porque el Congreso ha censurado al ministro de Hacienda y, bueno, te vas. Antes, que hacía Arce, ¿no? Censuraba a su ministro, lo despedía hoy día y mañana lo volvía a nombrar. Creo que el tema institucional hay que recuperar. Creo que hay que recuperar todo el procedimiento que se va dando, porque a mí me parece bien raro algo que les voy a comentar y todos han visto. Como nunca lo hemos visto al fiscal general del Estado haciendo declaraciones, pero al minuto de lo que ha pasado. Y en muchos casos no hay fiscal general del Estado, no aparecía. De golpe el señor Saucedo va a visitarlo y dice, estoy viniendo a verla a mi mejor amiga en persona, y sale con su vagoneta y entra. Y dice, y en otros casos, ¿por qué no hay la misma celeridad? ¿Por qué en otros casos no hay la misma, ¿cómo te puedo decir? Investigación, tratar de que esa cosa funcione. Entonces ahí tú vas viendo cómo se ha ido manejando los estamentos del poder, porque son estamentos del poder, ¿no? O sea, tienes el ejecutivo, tienes el legislativo, tienes el judicial, tienes el electoral, o sea, cómo se han ido manejando, porque esto no solamente ha atacado a Rodrigo, sino que es un ataque institucional. Es un ataque así bien coordinado, con un libreto bien claro y definido de lo que se tiene que decir y lo que se tiene que hacer. Ahora hay que ver qué va a hacer Rodrigo. Desde mi punto de vista, tiene que hacer un gran acuerdo nacional. Tiene que pasar él por un acuerdo nacional donde pueda hablar con la gente de la justicia, puede hablar con el Congreso. Creo que hay temas que son vitales e importantes. Hay que hacer algunos cambios a la constitución política del Estado. Necesitamos leyes que son necesarias. Inversión, minería, hidrocarburos es importante. Si no tenemos eso, nunca van a ser atractivos. Tiene que cambiarse este manejo de tener todo centrado en el poder. Y es algo que también es interesante analizar. Las autoridades son los que hablan, los voceros, los que defienden, dan conferencias de prensa, hacen todo. Y resulta que los secretarios en los municipios o los ministros del Ejecutivo no dicen absolutamente nada, porque concentran todo, y lo que le ha faltado a este gobierno es comunicación. Su nivel de comunicación del gobierno y la población es cero. ¿No ve? Este último vocero sale y tiene miedo, o sea, no tiene fuerza, no tiene ganas, no se lo ve convencido. El vocero tiene que ser un tipo que esté convencido, que vaya a defender lo que está ahí atrás, ¿verdad? Entonces, hay cosas que van a seguramente suceder. Se han puesto, miren cómo ha pasado, ¿no? Justo con este tema resulta que Sánchez Berzaín está liberado.
O sea, mientras estábamos aquí en los líos, alguien ha agarrado y ha dicho, bueno, sus procesos se anulan y seguramente Sánchez Berzain va a llegar en las próximas horas al país, ¿no? Pues ya puede llegar. Entonces, hay ingredientes de todo tipo, hay ingredientes de todas cosas. Yo me quedo con lo que dijeron aquí en la mesa. Yo creo que hay un proceso de investigación que debe ser transparente, que ahora todo lo que se ha manifestado y se ha dicho tiene que probarse y tenemos los canales para hacerlo. Ahora bien, Bolivia está atravesando una situación muy delicada, una crisis económica, política, social. Y con este caso encima más que se viene, ¿hay posibilidades de un golpe de Estado? ¿Qué opinamos, licenciado Milton? Un golpe de Estado no creo, pero sí quizá una iniciativa popular que plantee el acortamiento de mandato, ¿no? Y llamar a un referéndum revocatorio del mandato del presidente, que eso podrían hacerlo a los 2 años y medio. Pero como tú dices, realmente estos escándalos de corrupción debilitan al gobierno. La salida del Lupo también es un elemento que al parecer mantenía cierto equilibrio al gobierno y ahora se retira Lupo. Y vemos al gobierno debilitarse, vemos al gobierno aparecen estos escándalos casuales por ahí y está yéndole peor, digamos, al gobierno, ¿no? Se está debilitando, se está desmoronando. Al parecer Lupo mantenía cierta estructura y ahora aparecen estos hechos por ahí. ¿Se espera un octubre negro? A ver, golpe de Estado no va a haber, pero hay otros que quieren que se caiga, ¿no? Ya. Ahí pues, ¿no? Nuestro amigo vicepresidente es el que más jalea, ¿no? El que más aplaude. Yo creo que hay instrumentos que están en la Constitución, que uno de esos es el revocatorio. Pero el momento que se abre el revocatorio para el presidente, se va a abrir para todos. Alcaldes, gobernadores, ¿no ves? Si se abre, yo voy a ser el primero en hacer contralosa, digamos, aquí en Cochabamba. Entonces vamos a abrir un abanico bien complejo. Que sí, que el gobierno está muy afectado, sí, muy golpeado, que tiene las posibilidades de poder mejorar, de poder hacer las cosas hacia adelante, depende de lo que vaya a suceder en las próximas horas. Rescato lo que ha dicho Reyes Villa hace unas horas atrás, ¿no? Que es un momento de reencontrar, de hacer unas alianzas importantes y que obviamente la democracia tenemos que fortificarla y eso sería una locura del golpe. Lo único que ha pasado en este proceso es hace 2 años cuando Zúñiga, ¿no ve? O sea, ¿te acuerdas? El ministro de gobierno le golpeaba la tanqueta, ¿no? Zúñiga baja y ahora Zúñiga también ya se ha proclamado futuro candidato a la presidencia, pero golpe de Estado en este país nunca más. ¿Espera un octubre negro, licenciado Waldo? Todo puede ocurrir en Bolivia. Estamos en Bolivia. Nosotros no conocemos cuál es el pensamiento íntimo, no podemos ingresar en el pensamiento, en el cerebro de nuestros políticos, realmente, porque cuando dices golpe de Estado, octubre negro, considero de que primero nosotros como ciudadanos deberíamos ver cómo puede Rodrigo Paz salvar su administración actual, y lo único que tuviera que hacer es salir de todos los compromisos y de todos los, especialmente los acuerdos políticos que ha tenido, y buscar primero la meritocracia y la institucionalización de todo lo que es el sector público. Segundo, tuviera que hacer una reconfiguración del modelo de descentralización, que es muy importante, lo del 50-50. Tercero, una austeridad real, que realmente todos, empezando de los políticos, estén en ese plan de la austeridad, y una eficiencia del Estado, una apertura de seguridad jurídica para la inversión, y en eso tuviera que ver la liberación para algunos productos, especialmente los energéticos, el cumplimiento de metas de las organizaciones internacionales, porque sigue prestándose dinero. Y entonces, ¿qué nos hacen ellos? Cuando te prestas dinero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿qué te tienen que hacer? Y es lo que conocemos como recetas de la agencia. Tienes que cumplir. Las anteriores administraciones, ¿qué nos ha dejado? Un ejército de empleados públicos, como decimos, un ejército de mancagastos. Así es. Mientras no concluyan todo eso, sí, que podemos pensar en un octubre negro, claro que sí. Se puede dar con el acortamiento del mandato. ¿Va a aplaudir manos?
seguramente Lara, pero tuviera que haber una sucesión constitucional, le darán los 3 meses para que convoque elecciones, y en ese plano ya están los políticos. Manfred Reyes Villa, el señor Doria Medina ya se han reunido y están complotando, el mismo Tuto Quiroga ya está haciendo campaña. Entonces, la clase de políticos que tenemos. Realmente hay mucho por hablar, muchos interrogantes, cuestionamientos, ¿no? Sin embargo, el tiempo nos está comiendo. Vamos a despedirnos, licenciado. Muchísimas gracias por estar en este panel. Muchas gracias por escuchar nuestras audiencias y tengan buena noche. A usted, licenciado Milton, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto compartir este panel con el señor Henry y con el señor Waldo. Muchas gracias. Es un placer estar con semejantes panelistas aquí al lado, contigo, con la gente. Parte 2, ¿no? Urgente. Sí. Urgente, parte 2, porque hay temas que hay que empezar a... Es lo que le falta al país, escenarios donde la gente pueda debatir, pueda hablar desde lo institucional, desde lo objetivo, y creo que es lo que merecemos. Muchas gracias por sus apreciaciones, Waldo, querido Milton, y contigo. Hasta la próxima. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue la Agenda del Poder. Hasta el siguiente programa. Permiso.